It's a Lula, Lula, Lula. Bienvenida a la lucha y a la militancia, que la verdad que lo necesitamos mucho. Ahora que nombramos al compañero Evo Morales, el atentado que ha sufrido hoy, y yo quiero hacer un recordatorio también a lo que está sucediendo en Oriente Medio, que es criminal y que somos impotentes ante eso. Para todo eso necesitamos el trabajo nuestro y necesitamos que los líderes, como es Lula, se comprometan con nosotros, con este lado, con los antiimperialistas, con los países emergentes, con la gente que lucha, que es el mundo de los trabajadores. Necesitamos que nadie se quede en su sillón. Como decía Silvio Rodríguez, debo dejar mi casa y mi sillón. ¿Cómo es? La madre vive hasta que muere el sol, ¿te acuerdas? Bueno, no lo entretengo más. Qué bien que has dicho, porque uno cuando empieza a hablar olvida las cosas, no porque no sea importante. Pues queremos pedir a Lula que intervenga por Pedro Castillo, sí, porque él no intervino, y Pedro Castillo, estamos ahora que vino aquí el abogado y lo hemos escuchado y lo hemos entendido, que hay que entender que él no tenía que estar en la cárcel. Entonces hay que ir enseñando a las personas y explicando lo que está pasando, para que más personas entiendan que Pedro Castillo no tiene que estar en la cárcel. Sí. ¿Okay? Y que Jorge Glass tampoco. Jorge Glass, es que esto... Y Lula tiene suficiente peso político para ayudarnos mucho con todo eso, ¿no? Y tenemos que pedírselo, exigírselo. Bueno, bien, voy a leer. Allí, bien. Esta es una carta de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas. Carta abierta al presidente Lula. De nuestra mayor consideración. Quien suscribe, Norberto Champa Gagliotti, coordinador general de la Red Continental de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas, se dirige a usted en nombre de este espacio articulador a fines de expresarle nuestra gran preocupación por el veto de Brasil a que la República Bolivariana de Venezuela se incorpore como socio en los BRICS. En noviembre del año 2019 participamos del tercer encuentro mundial antiimperialista y de solidaridad con Cuba y las causas justas realizado en La Habana. Allí se desarrolló, impulsado por los presidentes Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, una fuerte campaña bajo la consigna Lula libre. También nos pronunciamos por su liberación y contra la Corte Suprema de Brasil, que armó junto con la derecha de su país el lawfare que lo envió a la cárcel e impidió su postulación a las elecciones presidenciales, claramente favoreciendo los intereses del fascista Bolsonaro, quien definitivamente ganó esas elecciones. Tenemos claro que esa misma Corte construyó el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Pero no tenemos registro de expresiones suyas cuestionando la manipulación tendenciosa y complicidad de la Corte Suprema de su país en esos casos que le mencionamos. Sin embargo, sabemos de su cuestionamiento a la Suprema Corte de Venezuela por validar el resultado de las elecciones presidenciales, informando al Comité Nacional Electoral que se consagrara el triunfo del presidente Nicolás Maduro. A propósito, compañero Lula, ¿sabe usted cuándo fueron las últimas elecciones presidenciales en Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Sabe, compañero, que esos países son monarquía absoluta y monarquía tribal, respectivamente, y que no hay partidos políticos ni organizaciones sindicales? Hacemos esta cita porque los argumentos de Brasil para vetar el ingreso de Venezuela se basaron en cuestionamiento de las elecciones presidenciales en la tierra de Simón Bolívar. Ante esto nos preguntamos, ¿por qué se admitió a esas monarquías como socias de los BRICS? Nos resistimos a pensar que es una actitud acordada con el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
quienes tienen obsesión por derrocar a la revolución bolivariana, a la revolución cubana y a la revolución sandinista. Venezuela es un país bloqueado por los Estados Unidos, al que le han inventado un presidente autoproclamado y una Corte Suprema con residencia en los estados de Florida, Estados Unidos. Sufrió intentos de invasiones, actos políticos, culturales en la frontera con Colombia con fines desestabilizadores. También fueron confiscados, robados o pirateados las reservas de oro en bancos del Reino Unido. Entre Biden y Milei robaron un avión de cargas, propiedad de Venezuela, el que fue desguazado en territorio de los Estados Unidos. Nunca usted, compañero, alzó su voz contra las acciones terroristas, golpistas, desestabilizadoras e injerencistas de los Estados Unidos. Compañero Lula, usted no puede ser continuador de la política de Michel Temer, quien junto a Mauricio Macri y Horacio Cartes impidieron que asumiera Venezuela la presidencia per tempore del Mercosur, dañando gravemente esta instancia multilateral que potenciaba la UNASUR y la CELAC, ¿os acordáis? Todo esto a pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Dónde quedó el no al ALCA? Que junto a Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, y yo lo agrego a Evo Morales en ese momento, ese no, que fue el nacimiento del ALBA, ese no al ALCA, ustedes protagonizaron en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, aquel 5 de noviembre de 2005. Las injuriosas declaraciones de su colaborador, Celso Amorín, contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, sientan precedentes peligrosos para nuestra patria grande y se alinean a la política agresiva de Estados Unidos contra la patria de Chávez y Bolívar. Violan flagrantemente la autodeterminación de los pueblos que nosotros defendemos. Ya un ministro del gobierno progresista de Uruguay, cuando lo presidía Pepe Mujica, resultó ser un abyecto personero del imperio que ejecuta la doctrina Monroe. Nos referimos, ¿se acuerdan? Luis Almagro. No quisiéramos ver a Amorín sucediendo a ese nefasto cipayo de Uruguay. Para ir concluyendo, nos preguntamos, ¿quiénes se alegraron con su decisión, compañero Lula? ¿Ese veto preocupó o satisfizo a Anthony Blinken? Un viejo dirigente del Partido Comunista Argentino, Florindo Moretti, decía: si usted no sabe de qué lado de la lucha debe pararse, mire dónde está parado su enemigo, el imperialismo. Entonces usted se pare la vereda del frente. Ese es el lugar correcto. Esta cita la ponemos en práctica permanentemente en la Red Continental de Solidaridad con Cuba y las causas justas. Para despedirnos, compañero Lula, le deseamos la sabiduría que otorga la vida a un presidente obrero, al igual que Nicolás Maduro, para impregnarse con el ejemplo de Prestes y no con el de Getúlio Vargas. Lo necesitamos aquí, en esta vereda, del lado opuesto al imperio, de este lado antiimperialista y emancipador, del lado solidario y respetuoso de la autodeterminación de los pueblos, contra el bloqueo a Cuba y por el retiro inmediato de Cuba en el listado de países promotores del terrorismo. La Red Continental siempre estará esperándolo para sumar su voz y su fuerza política y humanista de solidaridad con Cuba y las causas justas. Recibe usted un saludo fraternal y solidario, Norberto Champa Galetti.